STT. Mis amados, ya llegó el momento, gloria al Señor, de presentar el portavoz de esta hermosa tarde, gloria al Señor, aleluya. Y ahí donde está, yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y conmigo proclames un clamor al Dios eterno, aleluya, a favor de este mensaje, para que el Señor esté hablando en nuestras vidas y se esté glorificando de una manera muy especial a través de su siervo. Padre, te adoramos, Dios, te bendecimos. Tuya es la gloria y la honra y toda alabanza. Dios mío, en esta hora, Dios mío, venimos proclamando, Señor, aleluya, tu favor y tu misericordia a favor de cada uno de nosotros. Mira, Dios mío, aleluya, presentamos, Señor, tu ungido, tu profeta en esta hora, Dios mío, que estará trayendo esa palabra de aliento, de salvación, de liberación a esas personas, Señor, que necesitan esa palabra, Señor, aleluya. Padre, pasa carbón encendido por sus sentidos y pueda administrar tu palabra bajo revelación de nuevo, en el nombre poderoso de Jesús. Con nosotros, nuestro pastor Agustín Ravelo. Dios bendiga a todos los que escuchan. Bendito el Señor. Vamos a leer una porción de las palabras que se encuentran en el libro de Génesis. Génesis capítulo 5, a la altura del verso 21. Todo el que pueda tener la facilidad de poder leer las escrituras, amén, rogamos que nos acompañe, esté al tanto, ya que tenemos facilidad de poder tener a mano la Biblia mediante la aplicación en el móvil, en la computadora y por demás. Amén. Libro de Génesis capítulo 5, a la altura del verso 21. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijo e hija. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios le llevó. Amén. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por esta su palabra que le place traer a nuestras vidas en esta preciosa tarde, las cuales Dios nos ha regalado. Amén. Hoy queremos compartir con ustedes un tema un poco controversial, pero queremos en el nombre del Señor que presten la suma atención, porque este tema hoy podría cambiar tu vida, podrías cambiar tu mentalidad en el nombre del Señor. Amén. El tema que tenemos es Enoc y los huesos secos. Amén. Gloria al Señor. Enoc y los huesos secos. Bien, cuando escuchamos la palabra Enoc, quizás para algunas personas, para algunos radioescuchas que nos están escuchando, se torne un poco inocente, quizás nunca lo habrán escuchado, pero ya dentro del pueblo de Dios es algo muy mencionado. En el pueblo de Dios se ha mencionado mucho sobre Enoc por esta manifestación que podemos escuchar, que podemos leer en la Santa Escritura, de que Dios se lo llevó y de que caminó con Dios. Hay muchos secretos que podemos arrebatar basado a este hecho que sucedió en la vida de Enoc. Pero antes de proceder, sería importante que podamos reconocer o conocer el significado de las palabras Enoc o del nombre de Enoc, que significa consagrado o dedicados hacia Dios. Ojo con eso, que eso nos va a ayudar a poder interpretar más profundo lo que es Enoc. Bien, ahora, en la Santa Escritura, en el libro de Génesis, ahí mismo dentro de lo que es la familia cercana de Adán, vamos a encontrar el nombre Enoc. Es decir, Caín, cuando Caín se casa, primer hijo que tiene Caín, ¿tú sabes cómo le llaman? Le llama Enoc. Párese bien, acérquese bien. Oh, gloria al Señor. Se llama Enoc. Entonces es algo impresionante cuando yo comencé a estudiar sobre Enoc y sobre el nombre que Caín le pone a su primer hijo. Eso despierta mi mentalidad y mi razonamiento conforme a lo que hemos estudiado con respecto a Caín.
Porque cuando escuchamos el nombre Caín, escuchamos una persona maldita. Ay, Dios mío. Cuando escuchamos el nombre de Caín, escuchamos el nombre de alguien repudiado y rechazado por Dios. Alguien como que no es digno, ¿verdad?, de aún vivir. Pero cuando yo comencé a estudiar sobre este tema, esto me catapultó, esto me sacudió, esto me llevó a otro nivel, a otro pensar con respecto a Caín. ¿Por qué? Bueno, podemos ver que Caín, ¿verdad?, que mata a su hermano Abel, aún Dios advirtiéndole sobre su hermano Abel, sobre lo que él había pensado, ¿verdad?, porque él lo pensó, él lo analizó, es como decir, voy a matarlo. ¿Por qué? Porque halló gracia delante de Dios. Y ahí abrimos un paréntesis. Cuando hablamos que halló gracia delante de Dios, hay que abrir un paréntesis. Porque hay que ver qué fue lo que Caín dio, que identificó la gracia de Dios en Abel. Dios mío. Oh, gloria a Dios que vive y reina. Siento como que mi Dios está aquí. Aleluya. Oh, gloria. ¿Qué fue lo que vio Caín en Abel? ¿Verdad? Que los movió y que se despertó ese odio, ese rencor, esa rencilla en contra de su hermano Abel. Entonces, cuando hablamos de esa gracia, cuando hablamos de esa gracia que Dios puso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que Abel fue cambiado, que Abel tomó otro brillo, que Abel enriqueció, que Abel escaló a otro nivel, ¿verdad? Que la gente lo identificó, porque cuando Dios pone gracia en un hombre, en una mujer, este va a salir de lo normal, de lo natural. Dios mío, siento a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando Caín vio que Abel estaba avanzando, estaba creciendo, se estaba emprendiendo, ¿verdad?, y que las ovejas se multiplicaban, ¿verdad?, y que oh, gloria a Dios, y que el ganado se expandía, esto fue lo que despertó rencilla. Oh, gloria. Y comenzó a pensar cosas. Dijo, lo voy a matar. Porque la gracia de Dios ahí es que se manifiesta. Cuando Dios pone gracia en ti, eso es identificado dentro de la humanidad. O de otra manera usted puede escudriñarlo más adelante en la historia de Noé. Cuando Dios se propuso destruir la tierra, dice la Santa Escritura que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Es decir, que cuando alguien halla gracia delante de Dios, sobresale de toda la humanidad. Dios mío, tome fuerte. Porque bien sobresale su estatura, su nivel, porque halló gracia. Y cuando Dios pone gracia en un hombre, en una mujer, no importa quién sea, se va a elevar a otro nivel. Y esto fue lo que provocó, ¿verdad?, que Caín se sintiera humillado. Cierro el paréntesis. Que Caín se sintiera humillado en contra de Abel, comienza a cultivar la idea de matarlo. Y aún Dios le advierte, le dice, no lo conciba porque te puede ir mal, ¿verdad? Lo que estás pensando no lo haga, no puede hacerlo. Si tú bien hicieres, pues bien te iría. Dios comienza a advertirle a Caín sobre esto. Pero Caín, como quiere, ejecuta y mata a su hermano Abel. Gloria a Dios. Bendito Dios. Ahora, ¿qué sucede? Que Dios visita a Caín. Esto es lo que a mí me mueve. Dios visita a Caín. Gloria a Dios. Esto es lo que a mí me llama la atención. Dios se le aparece y le dice, dime dónde está tu hermano Abel. ¿Qué pasó con tu hermano Abel? ¿Qué sucedió con Abel? Porque escucho la voz de la sangre de Abel que clama de la tierra, Dios mío. Porque cuando alguien halló gracia, aún después de la muerte, oye bien, se va a tener que hablar de él. Aún después de la muerte, oye bien, el cielo va a testificar de él. Vive Cristo. Y Caín le dice, bueno, no sé de él. Quiso hacerse el inocente. Entonces dice que Dios le dijo a Caín, escuche con cuidado y dele cabeza. Dios le dice a Caín, maldito serás tú de la tierra. Con otras palabras, yo no te maldigo, Dios mío. Cuando yo leí esto en la Santa Escritura, que Dios le dijo, la tierra es que te va a maldecir porque te va a negar los frutos. Santo Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. Dios no maldijo a Caín. Aquí quien maldijo a Caín fue la tierra. O sea, Dios provocó que la tierra le niegue los frutos. Entonces, ahora, ¿por qué motivo la tierra? Porque él era agricultor.
Y cuando usted analiza sobre la ofrenda de Caín, lo que le lleva a Dios identifica de que Caín amaba la producción agrícola, de que Caín amaba la agricultura, de que Caín amaba su fruto. Era alguien que se apasionaba por los frutos. Esa era su ambiente. Entonces cuando Dios le dice la tierra te va a negar los frutos, cuando Dios le dice ya no va a producir más, ya no va a haber para ti más, él dijo, ¿y entonces de qué vivo? Ay, bendito Dios. Y ahora, ¿qué va a pasar conmigo? Si yo voy a andar errante, si no voy a producir, entonces cualquiera me puede matar. Y eso a mí me sacude. ¿Por qué? Porque Dios pone un sello. Dios pone un sello. Y dice que ese sello que Dios puso, esa marca, era para que todo el que viera a Caín. Y dice que el que matara a Caín sería vengado Caín 7 veces. Ahora, ¿dónde es que yo quiero caer? Quiero caer en el tema de lo que entramos de Enoc, el hijo de Caín. ¿Por qué motivo Caín le pone el nombre? Que es la incógnita que estoy desatando. Es decir, que a pesar de Caín haber fallado, ojo con esto, a pesar de Caín haber matado a su hermano Abel, dentro de Caín había una intimidad con Dios. Dios mío. Aún él había pecado, aún él se había rebelado, aún él no había obedecido a Dios. Dentro de Caín había algo que clamaba y que se conectaba con Elohim, con Adonai. Y por eso es que él le pone el nombre Enoc a su primer hijo. Es decir, lo que lo consagra. Enoc. Lo consagra. Enoc, consagrado para Dios. Entonces el tercero de la generación, de la genealogía, Adán, Caín, Enoc, que tipifica, ¿verdad?, la consagración, la conexión. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Ahora, hay algo que yo quiero que analicemos en este tema. En este tema hay algo muy profundo. Enoc y los huesos secos. Estamos hablando de Enoc, pero jamás saldremos de los huesos secos. Y vamos a hablar por qué motivo Enoc y los huesos secos. Amén. Por eso me enfoco y quiero que analice con cuidado y piense. Del Enoc que le estoy hablando se encuentra en el capítulo 4. En el capítulo 4, en el verso 17. No estoy hablando del Enoc que caminó con Dios, estoy hablando del Enoc, hijo de Caín, del hijo de Caín, que es el primogénito. ¿Y por qué quiero que me enfoque y que tengas con cuidado? Porque estamos hablando de dos ofrendas y que una fue negada, una fue recibida, otra puede ser rechazada. Amén. Entonces Enoc, a pesar de ser consagrado, sus huesos se secaron. Bendito sea el Señor, porque era hijo de Caín, no era el hijo de las promesas. Entonces vamos a hablar de dos Enoc. Uno que sus huesos se secan y que no aparecen más. Dios mío, oh gloria a Dios. Y vamos a hablar de otro que sus huesos no aparecen porque caminas con Dios. Ay, Dios mío, mi alma alaba al Señor. Oh, gloria al Dios del cielo. Entonces quiero que cante con cuidado, porque voy a entrar en una parte que es muy importante y que la gente tiene que entender sobre Enoc. Nosotros tenemos a historia, al libro no canónico, que se titula Primero, Segundo y Tercero de Enoc. Así se llama en la literatura judía. Pero que, ¿por qué lo menciono? Porque dentro del Enoc se encuentra el libro que enfocan el satanismo. Gente que se envuelve haciendo paralelismo sobre el Enoc que caminó con Dios. El ocultismo se esconde bajo este régimen para traer mensajes negativos e infundir enseñanza tergiversada al propósito de Dios, de lo que es la verdadera consagración al Eterno. Dios mío, vive Cristo. Gloria a Dios. Ahora tenemos un Enoc
que sus huesos no se secaran. La Santa Escritura nos habla que se llegó a Adán, a Eva, y tuvo un hijo que llamó Set, porque dijo que Dios lo sustituyó a Abel, o sea, sustituto. Set, para sustituir a Abel, que tipificaba la esencia, la consagración, el propósito de Dios, la ofrenda agradable a Dios. Y quiero abrir un paréntesis bajo ese parámetro. ¿Por qué Dios lo sustituye? Porque el propósito de Dios con la creación es que el hombre le adore. El propósito de Dios con la creación es que el hombre se incline, reconozca que Él es soberano, o sea, que Dios, que Elohim es soberano. Y al Caín matar a su hermano Abel, murió aquel que podía ofrecer adoración consagrada, una ofrenda consagrada. Y hay personas que han sido matadas por circunstancias. Hay personas que su Caín lo ha matado y que antes adoraban y ya no adoran, que servían a Dios y que esa actitud de adoración les fue muerta. Y yo quiero decirte hoy por este medio que Dios quiere levantar y que Dios quiere despertar en ti un ser, sustituir lo que te mataron. Alabanzas al Señor. Y de este ser que Dios le dio a Eva, entonces, teniéndose su primer hijo, que se llamó, gloria al Señor, Enós. Se llamó Enós con S, para identificar que no es lo mismo. Pero Enós engendró a Cainán. Y hasta la sexta generación, entonces aparece el Enoc, que menciona el pueblo de Dios, y que un 90% del pueblo de Dios identifica. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando la gente escucha a Enoc, considera de que solamente se habla del sexto en la generación después de Adán, que este fue el que caminó con Dios. Este tuvo un hijo llamado Matusalén, y luego dice que 300 años se dedicó a caminar con Dios. Ahora yo quiero hacer una pausa, porque a veces cuando escuchamos el término caminó con Dios, se considera la idea de que Él fue traspuesto meramente. No, la Biblia, la gramática bíblica lo que dice es que no se dedicó a vivir una vida delante de Elohim, obviando las cosas naturales, apartado de la contaminación del pecado, apartado de los rudimentos y las costumbres paganas, que por cierto se habían propagado de manera muy emblemada, muy alta, con respecto a los hijos de Caín y el crecimiento de la población, que más tarde Dios decide destruirlo, porque se había propagado el pecado. Pero este hombre decidió guardar la esencia de la enseñanza adámica. Porque Adán, aunque fue echado del huerto, no dejó de buscar a Dios. Oh, gloria al Señor. Aunque fue echado del huerto, no dejó de adorarle. Ay, gloria al Dios que vive y reina.
¿Cuánta gente porque Dios no le contesta una oración deja de buscarle? ¿Cuánta gente porque Dios no le da lo que le piden, ellos se apartan y no buscan más? ¿Cuánta gente porque no tuvieron el cónyuge que pensaron dejan de congregarse, dejan de ir a la iglesia? Porque la novia que tenía lo abandonó, porque el novio cambió su parecer. Gloria a Dios. Dejan de congregarse, dejan de buscar a Dios, se apartan de Dios. Y eso a mí me sacude de Adán. Que Adán, a pesar de que Dios lo echó del huerto, ¿verdad? Él como quiera continuó adorando a Dios y instruyendo a su familia. Aleluya. Usted dirá, pastor, ¿y cómo usted dice eso? Oh, ¿y de dónde aprendió Caín y Abel a ofrecer ofrenda a Elohim, a Adonai? ¿Por qué? Porque su padre le enseñó a ellos que había que buscar a Elohim, que había que acercarte a Elohim, y que aquel que se acercara a Elohim iba a tener gracia, iba a ser alguien sobrenatural. Digo yo, no la Biblia, que Adán le contó a ellos las experiencias que habían tenido con Elohim, cómo él había caminado en los niveles sobrenaturales, utilizando el 100% de su cerebro, de su conocimiento, poniendo los nombres a los animales y moviéndose en niveles sobrenaturales, en las cuales él había caído al haber sido echado del huerto. Como él había contado a sus hijos las experiencias que había tenido con Elohim. ¿Qué sentía él cuando él hablaba con Dios? Como los animales, ¿verdad?, se postraban delante de Adán. Oh, gloria a Dios. Como los animales, sin importar la especie, se inclinaban delante de Adán. ¿Por qué? Porque Elohim había puesto gracia en Adán. Entonces Adán quiere infundir a sus hijos que acercarse a Elohim, que acercarse a Adonai, que acercarse a Jehová, acercarse a Dios, esto te da gracia, esto te eleva a otro nivel, esto te coloca en otra posición, esto te hace ser alguien sobrenatural. Entonces por eso es que Caín, al tener este conocimiento, se ensaña contra su hermano Abel. ¿Por qué? Porque Abel había arrebatado, inclinando su corazón delante de Dios. Reitero, valga la redundancia, Adán, conociendo esta manifestación, instruyó sus hijos, siguió la trayectoria. Es verdad que fallé, es verdad que violé el principio, he pecado contra Elohim, no he hecho lo que él quería. Pero como quiera yo le voy a buscar, como quiera yo le voy a seguir. Gloria al Señor. Entonces por eso vemos a Dios maniobrando a favor de la familia de Adán. Y procurando Dios, si aún Dios le da un hijo para sustituir la manifestación de tu gloria. Yo no sé qué tú has profetizado para tu casa. Yo no sé qué tú has profetizado para tus hijos. Yo no sé qué tú has declarado en tus hijos. Si serán los delincuentes, ¿qué tú has dicho de tus hijos? O serán pastores, serán gente que trasciendan en los niveles. ¿Qué tú has cultivado en el cerebro de tus hijos? Que lo apasione a elevarse a un nivel de la gracia de Dios. ¿Podrá tu casa alcanzar la gracia de Elohim? Esto solo sucederá cuando haya un padre, cuando haya una madre que le dé instrucciones sobre la gloria de Jehová vertida, manifiesta en la vida de un hombre, en la vida de una mujer. Y una persona solo va a dar lo que ha concebido. Y hoy por este medio, por este espacio radial, te invitamos a relacionarte con Elohim. Gloria a Jesús. Como le dijo el Señor a Josué, a levantar baluarte, a poner marca,
a marcar la huella de tu camino, de tu sendero. Para aquellos que vienen después de ti, que puedan acercarse a Elohim y con celo y con fervor hasta la muerte, procurar con diligencia escalar hasta el nivel de poder arrebatar la gracia de Elohim. Obviamente, Enoc, con esta historia que había trascendido, y Dios poniendo su gracia y virtiendo la maniobra, como procurando que Eva tenga sed, sustituir para él seguir virtiendo su gracia. Esto había llegado hasta la sexta generación, donde este hombre se había consagrado, donde este hombre había entrado en un nivel de poder caminar con Dios. Luego de Adán, no había podido alguien volver a trascender y poder relacionarse con Elohim. Pero yo quiero decirte algo por este espacio. Eso va a suceder solamente cuando haya alguien que profetice a su casa. Las generaciones venideras van a ver aquellos que tú has profetizado para tu casa. Ahora gente que profetiza con su labio meramente, pero hay otros que como Isaías profetizan con su cuerpo, con su modo de vida, con su conducta, con su forma de caminar y de hablar en la sociedad. Han marcado parámetros no solo en la tierra, sino que han trascendido, y en el cielo hay marcas, oye bien, que profetizan y declaran que en tu generación va a haber gente que tiene que trascender y que el cielo tiene que reconocer, porque la conducta de ese hombre, porque la conducta de esa mujer ha trascendido y ha escalado al nivel de la gracia de Dios. Aleluya. Gloria. Oh, gloria a Dios. Mi alma bendice al Eterno. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. O sea, la pasión que tenía Adán era volver a reencontrarse con Elohim. La pasión que tenía Adán era volver a esa intimidad, que su casa volviera a disfrutar de las palabras. Y Enoc, el sexto en la descendencia de Set, tuvo el privilegio de caminar con Dios. Amén. Y la Biblia recalca que caminó con Dios 300 años, pero luego hace unas comas y abre un paréntesis y dice: caminó para no ver muerte. O sea, caminó por dos caminos. Ay, Dios mío, tú me puedes. Caminó por dos caminos. Caminó en lo natural y caminó en lo sobrenatural. Sobrenatural. Oh, gloria a Dios. O sea que el cielo tuvo que gustar los pasos de Enoc. Aleluya. Entonces, ojo con eso para poder entender por qué los huesos secos. Para interpretar por qué queremos llevar este tema a esta radio escucha, a todo este grupo que nos puede escuchar y que pueda disfrutar. Que en medio de la sequedad que se ha desatado por causa del pecado, cuando haya alguien que no se vaya a merced del pecado, cuando haya alguien que no se detenga porque ha fallado, cuando haya alguien que no se detenga porque se descarrió en un tiempo, cuando haya alguien que no se detenga porque lo ha rechazado, porque lo echaron de su huerto, oye bien, va a venir alguien detrás de ti que va a caminar con Dios. Oye bien, que los huesos no se van a secar. Dios mío, Aleluya. siento a mi Dios aquí. Alma te adora. Discúlpeme si me ve transformado. Oh, gloria. Oh, gloria. Es que las palabras que siento son muy fuertes. Gloria. Toléreme un poco de locura, por favor. Oh, gloria al Señor. Porque estamos rodeados de multitudes de gente, de multitudes de creyentes, de multitudes de personas, oiga bien, que se ha postrado ante un pecado,
¿verdad? Porque se deslizó, porque falló. Sí, es verdad que pecaste, pero arrepiéntete. La Biblia dice que abogados tenemos para con el Padre si alguno falla. No somos llamados a pecar, es verdad. Sí, gloria al Señor. Dios te ha desechado, Dios no está contigo, es verdad. ¿Por qué? Porque fallaste. Pero yo quiero decirte hoy que Jesús murió en la cruz del Calvario y es tu abogado y murió para perdonar tu falta. Gloria. Oh, gloria al Señor. Y si a pesar de la situación decide acercarte a Dios, tu generación contará otra historia. Amén. Tu generación contará otra historia. Porque cuando hay alguien que le cree a Dios, su hueso no se seca. Aleluya. Recobran vida. Recobran vida. Aleluya. A pesar de toda la situación. Y quizás hay gente que dice, bueno, pero están hablando de hueso seco, ¿cómo así? Oh, en el capítulo 37 de Ezequiel, capítulo 37 de Ezequiel, el profeta Ezequiel, una persona clave para hablar de este tema, sobre la sequedad que vivió el pueblo de Israel. Pero sin importar los catástrofes, sin importar, ¿verdad?, lo que haya sucedido, cuando hay alguien que le cree a Dios, ese va a caminar con Dios, como Noé. Ese va a caminar con Dios. Sin importar que todo el mundo esté mal, que todo el mundo esté en el mismo rudimento del pecado. Cuando alguien se acerca a Dios y decide caminar con Dios, a este Dios va a poner gracia. Y por eso Noé también fue elegido como alguien que caminó con Dios. Dios dijo, voy a acabar con todo ser viviente. Pero en ese todo vio a Noé, que halló gracia. Por eso te dije que cuando alguien haya gracia, cava hasta el nivel, hacia otro nivel. Y este pudo caminar con Dios. Ahora, en Ezequiel 37, cuando usted va allá a la deportación ante lo deportado a Babilonia, que nos habla la Sagrada Escritura, un remanente que fue deportado a Babilonia, donde el pueblo de Israel, donde el pueblo de Dios cayó en cautiverio, ¿verdad? Oiga bien, en cautiverio, en servidumbre, en esclavitud. Ezequiel siendo sacerdote, un levita sacerdote. Y cuando yo estudio esto sobre el sacerdocio, un sacerdote se identifica por su labor, no por nombre. Entonces, un sacerdote sin templo, esto como que nos deja medio raro. ¿Por qué? Porque en tu comunidad vas a ver un sacerdote si hay un templo. Hay gloria. Si hay un lugar donde